Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Quirodrán, me presento nuevamente. Soy director de la Corporación Regional de Paleontología de Atacama, el CIAN Atacama, que hemos estado muy visitados porque tenemos un stand con un esqueleto de dinosaurio, un dinosaurio muy cercano al encontrado en la región de Atacama llamado Aracarli Canantay. Y les voy a contar que tenemos un patrimonio paleontológico muy rico y esa historia se las voy a contar en tres partes. Una primera parte donde hablar algo de concepto, una segunda parte que es una historia mucho más personal, así que espero que de aquí nos salga esa parte de la historia. Y la tercera parte es de la corporación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y vamos ahí. Imaginario paleontológico. Es raro esto, como un imaginario paleontológico. Normalmente el concepto de imaginario, niños, hace referencia a un constructo que uno tiene con la mente. Y por mucho tiempo el imaginario fue considerado fantasía, lo que no era real, lo contrario a la ciencia. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta que finalmente todo es constructo social. Y por tanto, todo lo estamos adaptando e interpretando de la realidad. Y la paleontología requiere mucha imaginación, porque a partir de un solo huesito hay paleontólogos que reconstruyen el Triásico completo, con su ecosistema y sus animales viviendo. Efectivamente, eso que parece como fantasía tiene fundamento científico. Partamos por entender que la paleontología es la ciencia que estudia las antiguas formas de vida, aquellas que han poblado el planeta Tierra desde hace millones de años, miles de millones de años, como las bacterias, hasta aquellas que han existido en el pasado geológicamente reciente. Geológicamente reciente, ¿qué es? Por ejemplo, hay en un consenso algo más de 10.000 años. Menos que eso, ya como que la arqueología empieza a funcionar, nos separamos un poco. Muy importante, paleontología no es lo mismo que arqueología. Paleontología es aquel científico que habla de los seres vivos del pasado, sean plantas, animales como los dinosaurios o bacterias fósiles. Y el arqueólogo, en cambio, trabaja directamente con la historia humana a partir de la cultura generada material por el ser humano. Una punta de flecha, una pirámide, un moai. Dos ciencias muy distintas. Paleontología, por tanto, es el estudio de la vida antigua y tomemos en cuenta que no hay historia más significativa que la historia de la vida. Eso. La vida tiene una característica esencial, que es el ADN. Y lo compartimos con todos los demás seres vivos, incluidas las bacterias. Esta historia de ADN hace que en nuestro genoma tengamos oculto nuestro pasado evolutivo. Y eso es muy importante, se los voy a contar en una diapositiva más adelante. La paleontología está muy de la mano con la evolución. Esta paleontología, que estudia de la vida del pasado, requiere de fósiles, restos o elementos o vestigios de seres vivos que habitaron el pasado de la Tierra y que muchas veces están convertidos en roca, petrificados se les llama. No siempre hay conservación simple como los mamuts de Siberia o como los insectos en ámbar, que es otro tipo de conservación. Les cuento que los fósiles nos han fascinado desde probablemente mucho tiempo. Lo que ustedes ven ahí es el oído, más bien la bula timpánica, el hueso del oído de una ballena. Pero ese hueso timpánico de ballena de 8 millones de años está trabajado por un ser humano. Una persona lo talló. ¿Y eso dónde fue encontrado? En Atacama. Esta es un poco la historia que les vamos a contar de cómo los fósiles pueden ser parte de este imaginario, de esta creatividad humana. Muy importante para hablar de fósiles y de paleontología, es importante entender el concepto de tiempo geológico, que no es otra cosa que la historia del planeta Tierra, que se remonta a millones de años. De hecho,
Fíjense que el planeta Tierra tiene unos 4.600 millones de años, la vida unos 3.800 millones de años, y durante el mayor porcentaje de la historia de la vida, esta vida fue microscópica. Y solo unos 600 millones de años atrás empiezan a aparecer animales más grandes. Y así tenemos el Paleozoico o vida antigua, con una gran diversidad de invertebrados y de peces, incluidos tiburones. El Mesozoico, famoso por ser la era de los dinosaurios, que comienza con el Triásico, el famoso Jurásico y el Cretácico. Y un último periodo de tiempo es el Cenozoico, que a su vez, en un minuto en el Cenozoico, hace 8 millones de años, está un sitio que les voy a contar en algún minuto más adelante, que es el sitio de Bahía Inglesa. Un sitio paleontológico realmente excepcional. Pero antes de eso, les quiero comentar que la paleontología estudia los seres vivos del pasado, pero a veces esos vestigios siguen presentes. Ayer se entregaba, para los adultos esto, ¿no?, la Estrategia Nacional del Litio. Y estamos discutiendo cómo vamos a explotar el litio y que también se va a proteger. Bueno, ahí hay ecosistemas. En el litio, en las lagunas altoandinas, hay organismos emparentados con aquellos del origen de la vida. Por tanto, uno podría contar la historia de la vida a partir de ejemplos de nuestros territorios. Solo entre Atacama y Antofagasta tenemos más de 500 millones de años de historia. De hecho, ahí hay vestigios de un tipo de resto dejado por bacterias que se llaman estromatolitos, que en el caso de los estromatolitos fósiles son los fósiles más antiguos del planeta, con cerca de 3.500 millones de años, encontrados en Australia, en África, pero en este caso, estos son estromatolitos recientes, que siguen vivos acá, en este caso en un salar al interior de la región de Atacama. Pero bien, desde esa historia de los orígenes de la vida hasta la vida como estamos conversando y nosotros, hasta los seres humanos, un elemento principal es la evolución, el cambio, que además nos emparenta entre todos. Todos estamos completamente articulados y emparentados con un primate, por cierto, pero también con otros mamíferos y con los reptiles y con los anfibios y los peces que nos dieron origen y finalmente con las bacterias. Un ejemplo de la evolución son las ballenas. Fíjense que ahí tenemos un registro fósil de una ballena que se llama Ambulocetus natans, la ballena que camina y nada desde cerca de 50 millones de años, y que en 50 millones de años se transformó en este animal. Era un animal completamente adaptado al agua. El proceso de evolución lo podemos entender y es prueba gracias a los fósiles. Y no hay historia más significativa para todos nosotros que la historia de la vida, porque efectivamente nos remonta al planeta. Ahora, no siempre los fósiles fueron asociados a la paleontología. Y aquí empezamos a juntarnos con el imaginario. Por mucho tiempo los fósiles fueron considerados mitología, o fueron más bien fuente de la mitología. Fíjense que esto que tenemos acá es un cráneo que tiene un orificio nasal en la frente y por tanto muchas veces fue identificado como un cíclope, y probablemente toda la mitología de los cíclopes estaba basado en este tipo de cráneos que eran de elefantes. Y de hecho acá en Sudamérica tenemos otros ejemplos similares, y en China los dragones eran huesos de dinosaurio. ¿Qué tipo de elefantes? Por ejemplo, mamut. Ahí se puede ver, es más fácil porque están las defensas y se entiende que es un mamut. En este caso a la derecha una imagen de un paleoartista, Burian, que es bien interesante porque Burian es uno de estos que genera la interpretación a partir de un hueso y reconstruye este mundo, la imaginación del artista, el paleoarte. Finalmente la paleontología no es solo ciencia, es ciencia, pero también es arte. Y probablemente puede ser transversal a muchas otras temáticas. Y eso es lo que estamos tratando de plantear en la corporación regional, de que efectivamente esta paleontología puede afectar
a los demás. Hablando de paleoartistas, no puedo dejar de referir, por ejemplo, a grandes paleoartistas que tenemos actualmente. Por ejemplo, ahí está Mauricio Álvarez, que es chileno, dibujó el último dinosaurio encontrado en Chile. En ese caso ahí está Stegosaurus, fue portada de Nature. Otro ejemplo es Santiago Rewil, argentino, que reconstruye los animales con cartón. De hecho, búsquenlo en YouTube, paleocartón. La creatividad explota con la paleontología. Les voy a contar el caso del Gabito. Gabriel Díaz es un niño, bueno, ya no es niña, ya tiene 20 y algo, pero lo conocimos a los 4 o 5 años como un niño fanático de los dinosaurios. Y ese niño fanático de los dinosaurios empezó a hacer dinosaurios primero tipo Muppets, y después empezó a diseñarlo en el computador, y resulta que ahora diseña dinosaurios para toda Sudamérica. Cada vez que aparece un nuevo dinosaurio le piden a él que se los reconstruya digitalmente para los videos. Y de hecho el Gabito nos ayudó con los póster. Hablando de póster, si van al stand nuestro, recuerden que ahí tenemos de regalo 2 póster. Uno acerca de los yacimientos paleontológicos de la región de Atacama y el otro de los tiburones fósiles del norte de Chile. Incluyen también la región de Antofagasta. Por tanto, hay imaginación y hay paleoarte, y de alguna forma eso me permite explicar por qué la paleontología y los dinosaurios le llaman tanta atención a los niños. ¿Se han fijado que hay un montón de niños que son fanáticos de los dinosaurios? Bueno, eso es súper común. Nosotros que probablemente nos hacemos exposiciones y todo, siempre nos encontramos con niños fanáticos, pero es muy común que me digan, oye, yo tengo un primo que le gustan los dinosaurios, sabe los nombres de los fósiles y le gustan los libros. Una de las probablemente razones de que eso ocurra es porque la paleontología te permite, partir esa imaginación, y lo que parece fantasía es real. Y ahí viene la segunda parte de la historia, que es una historia un poco más personal. Porque la verdad, yo era un niño fanático de los fósiles, fanático de los dinosaurios. Años 80, mi papá era operador de maquinaria pesada, y yendo en Concepción, haciendo un alcantarillado gigante, haciendo la excavación se encontró con una roca con fósiles. Yo tenía 8 años, eso es en 1985, y como ya sabía mi papá que yo era fanático de los fósiles y era un niño fanático de los animales prehistóricos, agarró esa roca y me la llevó. Ilegal, eso no está bien hecho. Los fósiles están protegidos por ley. Pero mi papá no sabía eso en ese tiempo. Igual lo metí preso. No, mentira. Pero el caso es que Ley 17.288, los fósiles son monumento nacional de propiedad del Estado. Obviando eso, año 1985, 8 años, y llega mi papá con un fósil espectacular, una roca que después sabría que era de la formación Quiriquina, 65 millones de años, restos de amonites, que son estos cefalópodos que parecen caracoles, pero no son caracoles, son más bien parientes de los calamares. Y como era fanático, mi papá buscó en todo Santiago un libro de paleontología, y el que se encontró fue un libro que se llama Los fósiles de Mark Lambert. Estamos hablando de un tiempo antes de Jurassic Park. Y antes de Jurassic Park no habían libros, habían juguetes, pero muy poquitos. De hecho, me enfermé de hepatitis y me regalaron unos dinosaurios que todavía tengo. Nosotros, en general, nunca nos alejamos mucho de la niñez. Así que si van a la oficina del Martín, que habló ayer, o a la oficina mía, van a ver lleno de juguetes de dinosaurios. Y el caso es que empezamos a recolectar esta información. La información, ¿de dónde la sacaba? Primero de libros antiguos, la tierra en que vivimos, los más grandes se van a acordar. Yo me devoraba el capítulo cuando aparecía la cueva del Milodón, que era como, ¡hay fósiles en Chile! Este perezoso terrestre que habitó en Puerto Natales. Y decía, ¡wow! Me volaba la cabeza. Y me iba al Persa Bio Bio con mi papá que me acompañaba, y buscábamos revistas antiguas, una del año 70, era más antiguo que yo, Expedición a Chile, que también hablaban de fósiles. Pero poquito, la verdad. El Icarito, no puedo dejar de nombrar al Icarito, que fue el que nos acompañó en nuestra formación inicialmente científica.
El caso es que en los 80 está pasando esto y va a cambiar con los 90. Ah, no, se me faltó decir que, por supuesto, tardes de cine, ¿eh? O cine en su casa, que los niños no lo van a entender, pero no había cable, niños. De hecho, hoy día no hay cable, no había Netflix, niños. Eh, Uno veía lo que en la televisión te transmitían, y esto en Santiago, en la región, ni siquiera llegaba. Uno veía, por ejemplo, películas de dinosaurio. Había una que se llamaba El Valle de Wanji, y cuando la daban yo corría, que era Vaqueros contra Tiranosaurio Rex, encontrado en Nuevo México. Igual era buena. Y ¿saben qué? Esa película estaba hecha en base a esculturas de paleoartistas. El paleoarte ha estado vinculado mucho con esta creatividad, como les contaba. Hasta que llegamos a los 90, cambia la historia de Chile, se abre el país, llegamos al Museo Nacional de Historia Natural. Llego porque en una revista Conozca Más hay una invitación a participar de una feria científica. Primero medio, año 91-92, por ahí. Llego al Museo Nacional de Historia Natural, me dicen, ¿qué quiere investigar? Dinosaurios. La verdad es que lo primero que me dijeron, mire, en Chile no hay fósiles. En Chile no hay dinosaurios. Váyase a Argentina si quiere hacer eso. No se dedique a eso. Es más, el único paleontólogo que había en el museo, que era don Daniel Frasinetti, nos decía, chiquillo, por favor, no se dediquen a esto. Mire, la pasamos mal, nos pagan mal. O sea, era terrible la verdad. Como era terrible, empezamos a estudiar lagartija, pero dentro de este grupo que estudiaba lagartija, nos juntamos un grupo de niños de 15, 16 años. Y en ese grupo de niños, ahí estamos en las juventudes científicas, el de la derecha soy yo. Acá hay dos personajes bien importantes en la paleontología chilena, que teníamos 15 años en esa época, David Rubilar y Alexander Vargas, que eran parte de estas juventudes científicas. Y para mi sorpresa, eran los niños de mi edad, un poquito mayor, un año más, que eran los que más sabían de dinosaurios en Chile. O sea, realmente era enciclopedia de los dinosaurios. Entonces nos empezamos a hacer súper amigos y empezamos a formar grupos de investigación y nos juntábamos en la tarde a hacer clases de paleontología y empezamos a tener un grupo de amigos que iban a estos cursos de paleontología y de pronto teníamos un grupo de voluntariado de paleontología. Pero nos decían que no nos dedicáramos al tema. Entonces era como una cosa por la otra. Y aquí viene un momento crucial en nuestra historia y me atrevería a decir en la historia de la paleontología de Chile. Alexander Vargas, de 15 años, que como les dije era un fanático de los dinosaurios. A ver, entre Alexander y David han descrito todos los dinosaurios hoy día, spoiler. Tienen 2 portadas de Nature, o sea, le ha ido bien en su investigación. Pero en ese tiempo, supuestamente no habían fósiles. Y el Alexander se va a Bahía Inglesa de paseo, el año 92, con su papá. Y se instala en un camping. Y en el camping de la Corfo, para que conozca Bahía Inglesa, hay un camping ahí, en el camping de la Corfo, cuando arma la carpa, agarra una roca, y la roca que agarra resulta ser una vértebra de ballena fósil. Entonces Alexander se da cuenta de este tesoro y dice, ya, pero con este tesoro, esto es un fósil, papá. El papá, que sabía que el niño era un superdotado de la cuestión, le dice, preguntémosle al administrador del camping. Y el administrador le dice, ¿quieres ver fósiles? Sí, es una ballena. ¿Queréis más? Mira, una cuadra más allá, bajando por la playa, hay un mini market. El mini market Hanna. Todavía existe el mini market Hanna, amigos míos, si van a Bahía Inglesa. Y en la vitrina estaban vendiendo no solo té, tomate y las cosas del mini market, sino que tiburones, cráneos de pájaro, fósiles, pero por montones. O sea, cuando Alexander ve eso, se da cuenta que la colección del mini market es 10.000 veces superior a la del Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, ¿de dónde viene esto? De una mina de fosforita. ¿Cómo mina de fosforita?
Mire, toma un colectivo y se va a 5 kilómetros al sur de Bahía Inglesa y se da cuenta que había un lugar donde caminaba sobre huesos, miles y miles de huesos, lleno. Tanto que había una minera me refiero, que agarraba esos fósiles que habían tan abundantes, los explotaba y los molía. ¿Por qué? Porque los huesos son ricos en fósforo. Por tanto, los transformaban en polvo, abono para plantas. Así que lo vendían en camiones, los fósiles molidos en polvo. Año 92, Alexander llega a Santiago con su mochila llena de fósiles, nos convida a su casa. En su casa entramos a su habitación y nos damos cuenta que su biblioteca, tremenda biblioteca de paleontología, pero la cómoda donde estaba la ropa, ¿se acuerdan que en los 90 el primer cajón siempre tenía cassette? Los cassettes de los 80, ahora no tenía cassette. Tenía solo dientes de tiburón de distintas especies ya clasificados. En el segundo cajón, el Alexander puso fósiles de aves. En el tercer cajón, cetáceos fósiles. Y en el cuarto cajón, lo que no sabíamos qué era. O sea, él no sabía lo que era. Y si él no sabía lo que era, nosotros menos, digamos. Entonces fue muy impresionante esto de que hubiese tanta cantidad de fósiles en un lugar y era medio mítico, medio perdido. Así que cuando pasa el tiempo, decidimos que había que volver a este lugar. Ahí está la costa de Atacama, los fósiles cómo se encuentran. Hoy día sabemos que Bahía Inglesa es un tesoro paleontológico en el desierto chileno. Ahí está ABC, la BBC, El Tiempo, el desierto de Atacama, el tesoro paleontológico olvidado de América Latina. Para ser sinceros, no lo descubrimos nosotros. Ya Darwin, en 1835, había hecho referencia a los fósiles de Bahía Inglesa. No solo Darwin, Enrique Ernesto Yigú, el alcalde de Caldera en esa época, además era paleontólogo. ¿Cómo será de abundante los fósiles en Caldera que hasta el alcalde es paleontólogo? Hasta el día de hoy, si ustedes hablan con la alcaldesa de Caldera, se sabe el nombre de todos los fósiles. El imaginario paleontológico, por la abundancia. Y les cuento que Enrique Ernesto Yigú, no solo eso, termina siendo director después del Museo Nacional de Historia Natural. Miren, este escrito es de la revista chilena de Historia Natural de 1899 y dice: correspondencia. El señor Enrique E. Yigú, corresponsal del Museo de Valparaíso, en esta ciudad, en la provincia de Atacama, Caldera, nos ha favorecido con la siguiente nota preliminar. El título: un fósil más en Caldera. Pero durante el siglo XX, después de, sobre todo, un tsunami que afectó Caldera y la decadencia económica producto de todo el tema minero, hizo que el sitio como que se olvidara. Entonces estamos en el año 92, 93 en el Museo Nacional y nadie se acuerda de los fósiles de Caldera. Y nos decían que en Chile no habían estos fósiles. Pero antes que nosotros llegaron los mineros. Año 1985, el señor Mario Rojo, geólogo, el que describe la formación Bahía Inglesa, lo hace en un congreso geológico chileno, se llama Un aporte al conocimiento del terciario marino, la formación Bahía Inglesa, y dice que está rico en huesos, pero no le dan importancia. Mucha más importancia es que está rico en fósforo. Por tanto, podría ser explotable como minería. De hecho, lo que andaban buscando originalmente no eran fósforos. Ocurría que a principios de los 80 lo que estaban buscando en el sector era una anomalía radiométrica por uranio. Entonces fueron a buscar, la Comisión Chilena de Energía Nuclear fue a buscar el uranio para hacer energía nuclear, se dio cuenta que había muy poquito uranio, lo que sí había era gran cantidad de fosfato, se lo pasan a la Corfo finalmente pone más investigación porque hay un director de la Corfo que está muy entusiasmado de que se haga más investigación del fósforo, y no solamente eso, sino que el director de la Corfo llama una licitación para quien se queda con esa planta de fósforo, y ese mismo director de la Corfo se adjudica la licitación. Patricio Campos se llama. Sigue vivo además. Y Patricio Campos consigue un socio capitalista. No, este nombre no lo debería decir, pero bueno.
Víctor Peterman, dueño de Willow Willow, en el sur. Y ellos comienzan con la explotación de esto, ¿no? Fíjense que ahí hay un diente de tiburón al lado de un lápiz Bic. Pero no le dan este valor paleontológico. Pero efectivamente siempre dicen, está lleno de huesos, está lleno de huesos. Estaba lleno de cráneos de distintos animales. Las piezas las metían dentro de estas transportadoras, correas transportadoras, y ahí en esas correas transportadoras pasaban a una chancadora y transformaban los huesos en polvo. La empresa minera no tenía ni un permiso ambiental, ni patrimonial, ni estudio, pero la verdad que era lo de menos. Esa empresa minera no tenía 27 permisos de 27, era una toma ilegal de terreno. O sea, decían que era propiedad privada, pero la propiedad era fiscal, el terreno. No tenían servidumbre, lo único que tenían era la concesión minera que es legalmente dada en los 80, protegida por la Constitución de los 80 además. El caso es que el año 97, fíjense, han pasado 4 años, éramos ya adolescentes, éramos bastante más que adolescentes, y fundamos la Sociedad Paleontológica de Chile. Pero ¿cómo si eran cabros chicos? Si eran paleontólogos aquí de vertebrados, pues. De hecho, aquí debo reconocer que los que hacían trabajo de paleontología venían de la geología. Está el profesor Guillermo Chong acá, que es un padre de la paleontología, pero viene de la geología. Entonces, paleontólogos casi no habían, así que mucho no nos alegaron, digamos. Y cuando nos dicen, ¿y cómo forman esta sociedad? Porque como hacíamos estos cursos de paleontología, nosotros se los dábamos a niños fanáticos de los dinosaurios, como nosotros. O sea, pero ya no éramos niños. Pero esos niños los tenían que llevar sus padres. Y sus padres eran arquitectos, dueñas de casa, abogados, que en algunos casos tenían sendas 4x4 para ir al supermercado. Entonces nos dicen, oye, ¿y dónde podemos ir a terreno? Y nosotros sabíamos que estaba este lugar mítico de Bahía Inglesa, y la primera expedición que hacemos como Sociedad Paleontológica de Chile fue al sitio paleontológico de Bahía Inglesa. De hecho, eso ya nos destacó el Mercurio, ahí, más que fanático de los fósiles. Ahí estábamos, fui portada el Mercurio, gordito en todos los casos. Y con Alexander, justamente. Este es el curso de paleontología que dictábamos. Ahí estábamos en las expediciones con David, con Alexander, y el que está aquí detrás de la puerta es un joven que se llama Martín Chávez. El joven Martín Chávez, de solo 14 o 15 años, había llegado al curso de paleontología porque habíamos puesto una ficha en su colegio impreso en impresora Epson. Y resultó que Martín era súper ñoño, así que rápidamente supo mucho más que nosotros en varios temas de paleontología, y empezó a aprender, sobre todo de aves fósiles. Hoy día Martín Chávez es el doctor Martín Chávez, se doctoró en Bristol, que es el director científico de la corporación y una de las eminencias en aves fósiles de Sudamérica. 15 años. El caso es que vamos a esta expedición y nos encontramos con que efectivamente estaban los restos de la minera ahí, y en el fin de semana que estuvimos, esto fue enero del 98, en el fin de semana encontramos 5 cráneos de delfines. Para que entiendan bien, yo por eso necesitaba otro micrófono. Bueno, no importa, van a tener que imaginárselo. Esas 2 protuberancias, las que estoy tocando con mi pulgar, son como las cejas del cráneo. Lo que ahora estoy tocando con mi pulgar es el rostro. Y ese hoyito de ahí es el espiráculo, por donde respira. Es un cráneo de un delfín, y nos dimos cuenta, imagínense, en la primera expedición 5 cráneos, o sea, la abundancia era inusitada. Y eran de fósiles de delfines que no eran conocidos por la ciencia. De hecho, estaban extintos, no habitaban hoy día la costa chilena. Después de unos años nos dimos cuenta que estaban emparentados con la franciscana del Río de la Plata, y sus parientes también relativamente lejanos son los delfines del río Amazonas. En nuestra experiencia encontramos dientes, fósiles, y además había cientos de personas buscando fósiles. Los trabajadores les pagaban tan mal
que se dieron cuenta rápidamente que una forma de, los trabajadores de la mina, que una forma de poder compensar el gasto era vender sus fósiles. Entonces primero lo llevaron como souvenir y después eran ellos los que los llevaban a las tiendas, como el mini market Hana. Y después los pescadores, cuando hubo una marea roja, se dieron cuenta que la gente compraba fósiles, así que se empezaron a capturar peces, pero fósiles. y después venían también la gente que iba a pasear a Bahía Inglesa y como que el tema era, oh, ¿qué vaya a hacer hoy día? Ah, voy a buscar dientes de tiburón. Cientos de personas buscando. En la noche íbamos a la plaza de armas de Caldera y habían decenas de puestos vendiendo fósiles y era una efervescencia. El legado de Bahía Inglesa, ¿qué fósiles habían? Y ahí está la historia de nuestra charla. Perezosos, cocodrilos, pájaros gigantes. Por cierto, encontramos al principio más de 10 especies distintas de tiburones. Hoy día sabemos que tenemos más de 28 tipos de tiburón distintos en el sitio. Cachalotes, y mucha otra fauna. Manatíes, sirénidos. El tesoro de Bahía Inglesa. Entonces había que hacer algo. Los fósiles estaban siendo destruidos. Y ahí comienza y dice, lo que ocurre en Bahía Inglesa empezó hace 16 millones de años, cuando se fosilizó una extraordinaria cantidad de delfines, aves, reptiles y tiburones, únicos en el mundo. Hoy una minera los reduce a polvo para fabricar fertilizante. Paleontólogos extranjeros envidian nuestros fósiles. Aquí los molemos. En la foto de la derecha, niños que tenían sus talleres de paleontología y el mini market Hana, ahí está la foto, vendiendo fósiles. Entonces fuimos a la prensa. El Mercurio nos apañó un montón, debo decirlo. Chancador arrasa con fósiles prehistóricos. Esto es del 24 del 11 del 2003. Es una lucha de hartos años. La empresa Bifox pasa máquina en el mayor yacimiento paleontológico de Chile. El Consejo de Monumentos Nacionales reclama. Reclama nomás, porque mucho más tampoco hacían. Pero finalmente comenzamos a hacer informes de protección, metimos a políticos de por medio y logramos que el Consejo de Defensa del Estado se querellara contra la minera. Y el año 2003 iniciamos un juicio que lo vinimos a ganar el 2013. 10 años después. Entre medio, y de hecho se cerró el 2021, entre medio empezaron a aparecer cosas bien interesantes. Esta es la formación Bahía Inglesa, aflora a lo largo de 120 kilómetros de costa, o sea, no es solo Bahía Inglesa como tal, también está el norte de Caldera, está el sur, pero está muy emparentada con la formación Coquimbo, que está en la región de Coquimbo, y muy emparentada con formaciones como Mejillones y La Portada. Así que efectivamente es un proceso asociado a transgresiones marinas donde el mar se metió hacia el interior y dejó en algunos lugares esta conservación de fauna, en este caso puntual, de 8 millones de años. ¿Cómo qué? Como por ejemplo ese diente que tengo en la punta de los dedos. Un diente de tiburón blanco. ¿Y qué es lo que andaban haciendo? Bueno, los vendían, como el joven acá, que no solo vendía dientes, sino que vértebras de ballena, un cráneo que está metido allá, la cola de pescado le llamaban a esto, era imaginario, recuerden. Efectivamente es una cola de pescado. Eso no es técnico, es la última vértebra de un pez vela, donde sale la parte de la aleta caudal. Todos buscaban fósiles y por supuesto que encontraban este tipo de fósil. ¿Se ve bien? Esto es un diente de un pariente del tiburón blanco, un tiburón de unos 5 o 6 metros de largo, pero lo que realmente buscaban era esto. Megalodón, un tiburón de 16 metros de largo, con una mandíbula de más de 2 metros, y que por tanto era un fósil muy requerido por coleccionistas extranjeros. Entonces los artesanos le llamaban al megalodón un filete, porque encontrarlo era encontrar un filete. Y el filete tenía precio. Si estaba un poquito roto, 50.000 pesos lo compraba el bigote en otro mini market, en Caldera.
Si estaba casi completo, 100.000 pesos. Y si estaba impecable, 200 lucas. Imagínense, en el año 2001, 2002, era el sueldo de un mes encontrarse estos fósiles. Por eso había tanta gente buscando estos dientes de tiburón. Ese es Megalodón. Ahí está la comparación de la mandíbula. Ahí, comiendo otros cetáceos, hemos encontrado en Bahía Inglesa una gran cantidad de huesos con las marcas dejadas por los tiburones, y probablemente las ballenas llegan a ser tan grandes hoy día porque en el pasado tuvieron un depredador gigantesco. Y ese depredador se extingue y las ballenas están hoy día medio morir saltando. Bueno, no saltan mucho, pero nadan. Hablando de fósiles, por ejemplo, peces sierra, también encontraban, los artesanos le llamaban el paladar de mantarraya, que era una placa dentaria de una raya. Este diente de acá es de un tiburón llamado Exanthus, que tiene varias cúspides. Como no había ciencia, el imaginario actúa. Así que los artesanos a eso le llamaban el peineta. Así que habían encontrado peinetas. Las peinetas eran caras también, no tan caras como un megalodón, pero era más caro que un tiburón blanco. Así que había una taxonomía hecha por las personas en base a los fósiles. Y el colectivero andaba con fósiles colgando y la vértebra de ballena se utilizaba para que no se cerrara la puerta, la ventana. Bahía Inglesa. El sitio paleontológico, logramos en un minuto que la minera se comprometiera a proteger 1,5 hectáreas. Eso es algo así como 1,5 kilómetros cuadrados, 159 hectáreas. Y la empresa se compromete, firma, y a los 3 meses mete máquina y rompieron todo eso. Ese lugar al que queríamos proteger le llamamos Los Dedos. ¿Por qué Los Dedos? Porque fueron los artesanos que le pusieron ese nombre, porque las plataformas tenían como lengüetas, la forma del relieve. Y ellos decían, niños, si hay que proteger algo, son los dedos. Ahí está lleno de fósiles. De hecho, salieron miles de dientes de megalodón. El lugar donde más ha salido megalodón en el mundo es el parque paleontológico Los Dedos. Hay un lugar donde es bien terrible porque es como dramático. Uno va hoy día y hay fósiles, pero la placa que se llevó la minera era solo hueso, solo dientes casi. Lamentablemente molida. Esa imagen que está ahí es bien interesante, pero la voy a mostrar acá. Me pasó con Juan el Bigote. Resulta que voy a Caldera y de pronto veo a estas personas que venden fósiles. Entonces le digo a Juan Hidalgo, que después fundaron una agrupación que formó finalmente un museo. Pero en ese tiempo estaban vendiendo fósiles. Entonces llega y me dice, oye, mira lo que tengo acá. Y me muestra esto. Esto es una réplica, la verdad. Y me dice, es un plátano fósil. El imaginario. Rápidamente me doy cuenta que no es un plátano, sino que era el diente de un cachalote. Pero es el doble del tamaño del cachalote. Y además me doy cuenta que el orificio donde está la pulpa era muy grande, lo que indicaba que el animal seguía creciendo. O sea, este es un cachalote inmensamente grande. Y de pronto me dice, pero eso no es nada. Mira, te voy a mostrar algo. Llega y me trae un cráneo de delfín, de una marsopa, un focénido, con todos sus dientes, mandíbula completa, pero una joya de museo. Digo, pero Juan, esto es muy importante, hay que llevarlo al museo. Pero eso no es nada, espera un poquito. Y va hacia adentro. Sí. Y me trae una pelota fósil encima de la mesa. Una pelota fósil. Y ahí me dejó pillado. Porque no sabía lo que era. Lo que hice fue sacarle una foto. Le muestro la foto al joven Martín Chávez. ¿Se acuerdan del niño que era fanático, que hoy día es director de científico y toda esta cosa? Ya. Y Martín ve la foto y me dice, Pablo, ese es el cráneo de un pelagornis. ¿Qué es eso? Un ave con dientes gigantes que habitaba en el Mioceno.
efectivamente ya habíamos encontrado fragmentos de Pelagornis. De hecho, Martín mismo, a los 14 años, la había ido a presentar a un congreso de paleontología de profesionales en Argentina. Pero nadie supo que tenía 15 años, mandó el resumen nomás y salió Martín Chávez y lo aceptaron. El caso es que había ya hablado de Pelagornis, pero con un pedacito de hueso, no con el cráneo. Entonces me dice, hay que ir a recuperarlo. Así que vuelvo a los días a hablar con Juan Hidalgo. Le digo, Juan, el bigote, por favor, no vendas los fósiles. ¿Qué fósiles? El diente de cachalote. Ah, no era uno, eran 18. Se vendieron. Oye, ¿y el cráneo de delfín? Uy, se vendió. ¿Y la pelotita fósil? Ese fue el que más me costó vender. Triste historia es que efectivamente eran 18 dientes. Sabíamos que era el cachalote más grande, así que avisamos a la aduana. Años después logramos recuperar esa pieza con la cual hicimos el molde, pero se perdieron los 18 dientes. Ese fósil o pariente, el mismo ejemplar, el mismo espécimen, no ejemplar, el mismo espécimen fue encontrado en la formación Pisco en Perú por unos franceses. Y ellos ahí describen el cachalote gigante. Y fue portada de Nature, de la revista paleontológica, de la revista científica más importante del mundo. Y más encima, los peruanos dicen, hay información de que un fósil como este fue encontrado primero en Chile, pero lamentablemente se perdió por el tráfico de fósiles. Así que hoy día cuando veo Discovery Channel y veo a Leviatán, así le llamaron. De hecho, ¿dónde está? Les voy a mostrar Leviatán. Este cachalote gigante, ahí está, que se alimentaba de ballenas. Rivalizaba con Megalodón. Meterse a la agua de bahía inglesa no era una buena idea hace 8 millones de años. Entre megalodones, leviatanes, me voy a quedar en la orillita de la playa, hay cocodrilo. Sí, no. Pero el agua era más cálida, así que eso tenía algo positivo. Y si pasó eso con este fósil, ¿qué pasó con el cráneo de delfín? Hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Hasta el día de hoy es una especie que no existe para la ciencia. Imagínense que todos los gatos que existen hoy día se extinguieran y en el futuro supiéramos que los gatos existieron en base a un solo cráneo. Eso era el cráneo de ese delfín. Se perdió por el tráfico. Y la pelotita no era solo un cráneo. Tenían el esqueleto completo. Rápidamente. Bueno, ahí está Leviatán con el megalodón. Leviatán comiendo cetáceos. Les decía que habían cocodrilos que retozaban en la playa. Encontramos cráneos, vértebras, fragmentos de cráneo. El otro día uno de los antiguos vendedores vio una réplica que tenemos de cráneo, comprado en Estados Unidos, y me dice, ¿encontraron otro? No. El delfín fósil, fíjense que acá está Odovenocetops, que es un cetáceo tan raro, que cuando fue descubierto fundó una familia completa porque no había dónde meterlo. Entonces, una familia nueva. Era realmente una diversidad pasmosa, la de la costa chilena peruana. Les contaba el cráneo de delfín. Esta familia de fósiles, 5 especies distintas de una familia que hoy día está a punto de extinguirse porque queda un representante vivo, que es la franciscana del Río de la Plata, un delfincito como de 1 metro, en crítico peligro de extinción. Su historia evolutiva está registrada en Bahía Inglesa. Por eso cuando hablamos con los argentinos especialistas hoy día en el delfín de franciscana, nos dicen, oye, esos fósiles son un patrimonio mundial, son la historia de nuestro delfín. Esa es una focas, un sífido, que es un delfín con hocico largo. Hemos encontrado más de 3 especies distintas de focas. Hoy día casi no hay foca en la costa chilena en este sector. De repente llega el elefante marino. ¿Por qué? Porque no es un lobo marino. Los lobos marinos son otro grupo evolutivamente diferenciado de las focas. Y no hemos encontrado un solo fósil de lobo marino en Bahía Inglesa. El nicho ecológico lo ocupaban focas en esa época. Hubo un cambio climático y un cambio al ecosistema que generó un cambio faunístico. Por tanto, si me preguntaran,
¿Qué información te entrega Bahía Inglesa? No solo del fósil, sino de cómo cambió el clima. Y está tan importante hoy día hablar de, por ejemplo, el cambio climático. Entonces, los sitios paleontológicos nos permiten hablar con perspectiva de tiempo profundo. Otro que tenía prometido, el perezoso marino. Bueno, a pesar de que habían megalodones, leviatanes, cocodrilos, igual algunos decidían meterse al agua. ¿Ubican los perezosos del Amazonas, los que están colgados en el Amazonas? Esos perezosos pertenecen a un orden de mamíferos llamados edentados, que en Sudamérica tuvieron una diversidad gigantesca, entre ellos el famoso milodón de la cueva del Milodón. Para que los niños lo conozcan, Sid de la era del hielo es un perezoso. Esta diversidad de perezosos, el más famoso es Megatherium, que llega a medir 4 o 5 metros de alto, es gigantesco, Megatherium americanum, cuyos restos también se han encontrado en el norte de Chile, terrestre. Pero dentro de esta diversidad, un grupo de estos perezosos decidió meterse al agua y hacerse marino. Así que es un perezoso como ese, pero acuático. Bastante más grande, sí, 2 metros. Le pedimos al Gabito, al niño que hace animaciones, que nos animara cómo era el perezoso. Probablemente era semiacuático, Thalassocnus se llama. ¿De qué se alimentaba? Probablemente entre pasto marino y frutas. Pero ¿cómo hay fruta en el mar? Al parecer en este sector, en los ríos, estaban cercanos y habían árboles. Y eso les permitía el soporte de fauna que estamos conversando. Pero la pelota es gigante. Esto es un Pelagornis. Este es el cráneo, o lo que yo no reconocí inicialmente porque solo me mostraron eso, esta pelota fósil. Pero resulta que lo que tenían para la venta no era solo el cráneo, era el 80% del cuerpo. Esto es bien interesante porque Pelagornis hasta esa época se conocía solo por fragmentos y el 80% sacado por un artesano. No hubo expedición científica ahí. Probablemente el esqueleto estaba más completo. ¿Cuánto medía? El fósil, 4,5 metros, pero si extendemos los huesos que le faltan y las plumas, llegamos a un animal de 6 metros de envergadura de ala, el doble de un cóndor. Resulta que este fósil, cuando lo compró la persona que vendía fósiles, le avisó a un comprador extranjero, norteamericano. Esto ya lo tenemos súper bien registrado. Y el norteamericano viajó a Chile a buscarlo. Lo metió a un bolso, se lo llevó a Estados Unidos. En Estados Unidos lo vendió en una feria internacional de fósiles. En esa feria internacional, en Estados Unidos es legal la venta de fósiles, pero en Chile no, lo compró un millonario alemán. Y el millonario alemán lo llevó a su casa. Y yo siempre cuento que me imagino al millonario alemán con un cráneo de mamut de Siberia, un mosasaurio de Marruecos. ¿Y qué más tenía? El pájaro chileno gigante. Y en un minuto se da cuenta que es el ave, probablemente, más grande de la historia del planeta. No hay aves voladoras más grandes. Hay reptiles más grandes, pterodáctilosaurios y eso, pero aves era la más grande, con 6 metros de envergadura. Entonces lo que busca es que alguien se lo certifique, que le digan, oye, así tienes el fósil impresionante. Así que este coleccionista fue al Museo de Frankfurt. Y el Museo de Frankfurt se le cae el pelo al investigador cuando se da cuenta que efectivamente es un fósil de un ave que solo se conocía a nivel científico por fragmentos, que estaba el esqueleto casi completo, que era gigantesco, que tenía una excelente preservación me refiero. ¿Y de dónde viene? De Chile. ¿Está seguro? Lo compré en una feria internacional, decía de Chile. Foto, saca el investigador y describe al director del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Claudio Gómez era de la época. Y dice, oye, ¿este fósil será de ustedes? Y resulta que efectivamente nosotros habíamos avisado de que el fósil había salido de Chile. Había una filmación en VHS de cuando había sido sacado. Así que rápidamente se avisó y los alemanes fueron a conversar con el coleccionista. Y le dijeron, oiga, usted no puede tener esta pieza, esto es patrimonio mundial. Y le dice, oye, pero lo compré legalmente. Sí, es cierto.
y soy coleccionista. También es cierto. ¿Qué podemos hacer? El museo alemán lo que hizo fue comprar el esqueleto. Y no solo lo compró, sino que lo devolvió a Chile. Sí, bien por los alemanes. Y lo devolvió a Chile y están hoy día en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago. Aquí tenemos, por supuesto, cuando fue publicado, bueno, el Consejo Monumento hizo un afiche, protege tu patrimonio cultural sustraído y recuperado, que recuperado si lo devolvieron, digamos, pero bueno. Es como, y lo peor es que es la regla, ¿cómo se dice cuando dice se rompe la regla? La excepción a la regla. Muchas gracias, Rosario. National Geographic destaca fósil chileno. ¿Saben que en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que tienen todos los fósiles más importantes de Argentina, y los argentinos son bien orgullosos de sus fósiles, tienen destacado un fósil chileno, que es este Pelagornis encima, y le sacaron réplica y lo tienen como el ave más grande de la historia. Bonita la réplica que tiene. Estamos tratando de que ahora ellos no hagan una a nosotros. Son más desarrollados en paleontología los argentinos. Bueno, como les dije, fue portada de revistas, se conoció el animal. Ahí está el David Rubilar, el mismo niño que estaba al principio, que publicó al Pelagornis. Y así comenzamos a demostrar que el sitio era realmente importante. Así que logramos finalmente el año 2020 llegar a un acuerdo, histórico acuerdo a preservar el principal parque paleontológico, acuerdo público-privado Potencia Caldera como zona paleontológica de interés mundial. ¿Y cuál fue el acuerdo? Primero, que pagaran la multa. Y esa multa permitió crear la corporación. Y además, que los 159 hectáreas originales fueran 2.500 hectáreas de protección. Y si es que podían volver a funcionar, primero tenían que someterse a tramitación ambiental. Y si logran pasar la tramitación ambiental, les pusimos un plan de manejo paleontológico espectacular, como con 20 paleontólogos rescatando piezas fósiles. Fue un buen acuerdo. El caso es que todo lo que habíamos prometido fue cierto. La portada de la revista, cementerio de ballenas en Caldera, los secretos de una espina de tiburón sierra, diarios internacionales. El año 2004, y aquí estoy ya casi a llegar a la última parte de la charla, el año 2004 trajimos a un investigador famosísimo en cetáceos fósiles. Se llama Iwan Fordyce, neozelandés. Era el que salía en Discovery Channel hablando de fósiles. A él hay que traer, al de Discovery Channel. Entonces logramos que le pagaran el pasaje, lo trajimos, le mostramos Bahía Inglesa, y el tipo dice, mira, yo he recorrido el mundo y nunca habíamos encontrado un lugar con tanta abundancia de mamíferos, de vertebrados marinos del Mioceno. O sea, realmente estoy inusitado, esto va a ser patrimonio mundial, me lo dio firmado. De hecho, es más, fue tan su impacto que le escribió al ministro de Educación de la época pidiendo su protección. Digamos que Sergio Vitar nunca respondió a la carta, pero bueno. El caso es que le fuimos a mostrar algo interesante. Le mostramos que a la salida norte de Caldera, sabíamos que cuando se hizo la carretera panamericana, el taxista que nos llevaba, el colectivero de unos 60, 70 años, nos decía que cuando el año 50 se abrió la carretera, 60, perdón, apareció lleno de huesos. Entonces, como prueba, una vez me llevó a la orilla del corte y en el corte se veían los huesos de las ballenas. Entonces llevamos a Iwan Fordyce a ver este corte de la carretera y se veía y me dice, mira, hay un fragmento de cráneo, ahí hay una vértebra. 5 años después de la visita de Fordyce vino el proyecto de la doble vía, de ensanchar la carretera. Entonces avisamos, ojo, hay fósiles, tenemos prueba de ello, fotografías del 2004. ¿Cuál es nuestra impresión cuando no era un huesito de ballena? Eran 40 ballenas fosilizadas. El cementerio de ballenas, de hecho, más grande del mundo, fósil. Fue impresionante. Ahí fíjense cómo se están trabajando el sitio en la carretera. De hecho, hoy bien sabemos porque aquí le dije 40 ballenas, pero también odovenocetops, focas, otros restos de perezoso marino.
Miren esas, son tres, una familia. Aquí están los tres cuerpos. Y miren el fósil. Esa es una pieza que podría ser parte del imaginario mundial de lo paleontológico. Entonces el potencial de nuestros fósiles es realmente impactante. De hecho fue tan impactante que vino el Museo Smithsoniano, a escanear los fósiles. Así que ellos, ahí está el perfil de las ballenas, estuvieron escaneando, ayudaron en el rescate, lo llevaron a 3D las piezas y una de ellas la imprimieron a tamaño natural, en plástico, y la montaron en la sala de conferencias del Museo Smithsoniano. Las piezas originales fueron sacadas en bochones de yeso. Para que ustedes se imaginen, cuando uno se rompe una pierna, te ponen yeso. Para trasladar los fósiles de gran tamaño, como dinosaurios o ballenas, uno los enyesa también. Pero eso debe durar 1 mes, 2 meses y el laboratorio, porque si no se echan a perder los fósiles adentro. Se pusieron en el bochón de yeso, porque había que hacer la carretera, un craso error, debería haberse quedado ahí los fósiles. Se llevaron en bochón de yeso, hasta el día de hoy no se han abierto los bochones. Pero estamos en eso, ahora que existe la corporación, es nuestro objetivo primordial. Fósiles se quedan en la estación de Caldera. Los mismos artesanos formaron una agrupación que se llamaba Promuseo. Y ellos se dieron cuenta que la ciencia podía ser importante y arman un museo humilde, un museo municipal, pero lo hacen. Y se hacen el museo y logran que las piezas fósiles queden ahí, en Caldera. Lamentablemente la estación es zona de inundación de tsunami, así que hay que sacarla luego, digamos. Y bueno, ahí está lo histórico acuerdo que les comentaba, y viene mi parte final. ¿Y ahora qué? Yo les comenté esto de la imaginación y que los fósiles podían ser importantes en la creatividad humana y que el tema es transversal y que tenemos este patrimonio maravilloso. La Corporación Regional busca resguardar y estudiar el singular patrimonio paleontológico, natural y cultural de Atacama, entendiéndolo como una ventaja comparativa para el desarrollo regional. 25 años logró que convenciéramos a los políticos de eso. Entonces hoy día estamos en la Estrategia Regional de Desarrollo, estamos trabajando en el desarrollo de la ciencia en la región y la corporación es regional. De hecho, la corporación está presidida por el gobernador. Y eso es importante porque hay que hacer políticas públicas de desarrollo de la ciencia. Y efectivamente lo paleontológico es importante en sí mismo, pero también es tan grande que funciona como un medio para empujar el desarrollo de otras ciencias y de otras áreas. Y en eso hemos estado trabajando. 3 ejes. 1, protección y conservación patrimonial. Lo vieron, estuvimos luchando contra una empresa minera y seguimos en otros ahora. Eje 2, impulso a la actividad científica. Este año estamos contratando a 4 doctores en paleontología, más nuevos laboratorios científicos, más el depósito de colecciones fuera de inundación de tsunami. Y estamos conversando con la Universidad de Atacama para abrir la carrera de paleontología. Y eso es importante, porque hasta el día de hoy, si un niño quiere ser paleontólogo, no tiene dónde estudiarlo. Entonces, si nos resulta, y creo que va a resultar, va a ser también un histórico. Y el tercer eje es de puesta en valor de este patrimonio como un objetivo de desarrollo hacia el fomento a las industrias creativas, lo vieron, hacia las industrias del turismo, por cierto, pero también en otras áreas, las artesanías, por ejemplo. ¿Por qué queremos impactar el imaginario? Porque el imaginario se construye y queremos construirlo con una identidad que se sustenta en millones de años. Y no es solo Bahía Inglesa. El segundo eje, que es el de investigación científica, hicimos una primera revisión en la región y encontramos que además de Bahía Inglesa hay 3.000 yacimientos paleontológicos en la región que nos remontan a los últimos 400 millones de años de historia de la vida. Podríamos contar la historia de la vida solo con ejemplos de Atacama. Y si le agregamos Antofagasta, ya está completo. Además, estamos trabajando en una academia juvenil de ciencias. ¿Se acuerdan esta cosa de la academia juvenil, los niños científicos?
Lo estamos haciendo en Atacama. Tenemos un proyecto piloto en Caldera que dirige Romina Figueroa del Museo Paleontológico de Caldera. ¿Saben que uno de los niños que estuvo ayudando se fue a estudiar paleontología ahora a Argentina? Y empezamos hace 2 años solamente. Y otro de los niños que también pensaba que nunca iba a poder estudiar en la universidad, entró a geología y nos escribió una carta de agradecimiento porque se dio cuenta que era una opción. De hecho nos dice, a los 6 años me convencieron que no podía ser paleontólogo. Y ustedes me dijeron lo contrario. Además buscamos conseguir el posicionamiento internacional de este patrimonio. Así que estamos postulando Geoparque de la UNESCO, el sitio paleontológico va a ser patrimonio mundial, estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque queremos potenciarlo transversalmente. Y de hecho, si la industria minera se va a sumar, que se sume. Efectivamente, los yacimientos mineros son una anomalía geológica con una historia natural increíble. Por tanto, el patrimonio geológico por extensión también podríamos empujarlo gracias a esta singularidad. Entonces sentimos que Geoparque es dotar de relato a Atacama. Y por cierto, están los fósiles, pero también los 33 mineros, el Mar de Dunas, que es un conjunto dunario gigantesco, con una historia maravillosa, que no les puedo contar porque todavía no se puede contar. El desierto florido. Tenemos opciones. Y queremos ayudar que la historia natural, que el patrimonio natural sea parte de la marca identitaria de una región. Por ejemplo, en el desierto florido, la última flor en aparecer es una flor que se llama garra del león. Solo existe en el planeta, en un par de valles o de quebraditas en la provincia de Huasco. Es maravillosa, ahí está. Esa garra del león está emparentada con flora tropical. Algo nos está diciendo Bahía Inglesa también con sus cocodrilos, con sus fósiles emparentados con el Amazonas. Ahí hay algo que decir. Incluso hay gente haciendo artesanías, por ejemplo, transformado en arito. Entonces, por cierto que la naturaleza puede ser imaginación, y puede ser creatividad, y pueden ser geoproductos, y puede ser identidad regional. El último punto, y con el que nos vamos a quedar tranquilos, es crear el Museo Nacional de la Paleontología en Atacama. No tiene por qué estar en Santiago. Pero si Caldera tiene solo 17.000 habitantes, no está pensado para Caldera. Es un museo país. Un edificio icónico que nos enorgullezca y que ponga en valor este patrimonio. Si no lo decimos nosotros, ¿quién más lo va a decir? Digamos? Tenemos que ponerlo en valor. Tenemos que hacer que una persona que llegue al aeropuerto de Santiago diga, oye, ¿qué puedo hacer? Mira, tenés que ir a Torres del Paine, tienes que ir a ver los moais de la isla de Pascua, ir a San Pedro de Atacama, pero no puedes dejar de pasar por Atacama a conocer un museo paleontológico que te cuesta la historia de Sudamérica evolucionando. De hecho, armamos ahora el sitio paleontológico, lo arreglamos, le pusimos una mandíbula gigante a la entrada y eso disparó las visitas. Así que, de que efectivamente interesa, interesa. Y queremos un edificio icónico. Queremos algo que efectivamente sea una postal. Así que la Corporación de Paleontología de Atacama es eso. Y para contarles solo necesito 3 minutos de su tiempo para un video de la corporación. Entendemos a la región de Atacama como un laboratorio natural. Excepcional territorio para explorar, estudiar y desentrañar evidencias acerca de los orígenes del universo, del sistema solar y de la evolución de la vida en nuestro planeta. No hay relato más fascinante y significativo que el de cómo los seres vivos se han diversificado y abierto camino frente a los cambios que se han sucedido a lo largo de miles de millones de años. Esta historia natural es historia propiamente tal gracias a los fósiles, restos o vestigios de animales, plantas y de otros seres vivos que se han preservado a través del tiempo geológico. La costa de Atacama atesora un atributo único en el mundo:
Son las arenas y rocas de la formación Bahía Inglesa las que contienen una biodiversidad fósil que asombra y que se remonta a unos 8 millones de años de antigüedad. Entre sus sedimentos hemos descubierto diferentes cetáceos extintos, entre ellos delfines enanos, cuyos parientes vivos se encuentran actualmente en el río Amazonas. También otros mamíferos marinos, por ejemplo, unos peculiares perezosos, similares al famoso milodón de Puerto Natales, pero en este caso adaptados a nadar en la costa. En la playa nos habríamos encontrado con al menos 3 especies de focas distintas y una gran variedad de pingüinos. E incluso podríamos haber visto retozar uno que otro gavial, reptiles cercanos a cocodrilos que hoy solo habitan en India. Con su pico bordeado de puntas similares a dientes, Pelagornis chilensis es uno de los hallazgos más icónicos de la región. Fue una de las aves más grandes que ha habitado el planeta. Con sus más de 6 metros de envergadura, duplicó el tamaño de un cóndor andino. Bajo el mar acechaba Megalodón, un superdepredador de 16 metros de largo que se alimentaba de ballenas y cuyos dientes son especialmente abundantes en Atacama. Es solo una de las más de 25 distintas especies de tiburones fósiles que aquí han sido registradas. Es esta multiplicidad de formas extintas, la abundancia de los restos y la calidad de sus yacimientos lo que convierten a nuestro territorio en un lugar único a nivel mundial para estudios paleontológicos, geológicos y paleoclimáticos, cuyos paisajes además posibilitan comprender procesos de evolución y adaptación de la biodiversidad actual en ambientes de hiperarenización. Para rescatar y desarrollar el potencial científico, educacional y turístico de este laboratorio natural, se ha creado la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama, CIAN Atacama. Pretendemos fomentar el desarrollo integral de la región a través de posicionar a Atacama y a Chile como un polo de investigación, divulgación y quehacer colaborativo en paleontología y ciencias de la Tierra. Trabajaremos por el reconocimiento y valoración mundial de nuestro patrimonio cultural, así como por el despliegue de iniciativas museográficas que se vuelvan referencia internacional para la conservación, disfrute y educación de la historia natural. El CIAN es un proyecto país desde la región de Atacama. Muchas gracias.